Bien, entonces, recapitulando, es el señor Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Vamos a entender un poco mejor de qué se trata esta nueva situación que pone nuevamente a Venezuela en los ojos del mundo. El contacto telefónico ahora es con el señor Óscar Pérez Torres, exdiputado venezolano y miembro de la Mesa de Unidad Democrática. Señor Pérez, bienvenido a 7.3 Noticias. ¿Qué significa que en ese momento el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno de Maduro, haya decidido, ¿no es cierto?, este jueves que asume las competencias de la Asamblea Nacional, vale decir el Parlamento de Venezuela? Hola, buenos días. Bueno, definitivamente lo que se ha consumado en la madrugada del día de hoy por parte de un Tribunal Supremo de Justicia totalmente controlado por Nicolás Maduro, no es otra cosa que un golpe de Estado. No se trata de que el Tribunal Supremo de Justicia ha asumido las competencias de la Asamblea Nacional. Es que Nicolás Maduro, quien es el jefe, el padrote, quien controla el Poder Judicial en nuestro país, ha asumido todas las competencias del Poder Legislativo venezolano y obviamente esto, desde todo punto de vista, rompe con el orden democrático en nuestro país y por supuesto tiene que ser no solamente abordado, enfrentado por el pueblo venezolano, sino tiene que ser definitivamente visto con mayor crudeza por la comunidad internacional, que no puede permitir que situaciones como esta se estén dando en nuestro continente. Bueno, veremos entonces qué tendrá que decir en su momento, ¿no es cierto? En principio la oposición de Venezuela, seguramente la Organización de Estados Americanos, de pronto la ONU, no lo sé. Señor Pérez, para entender punto por punto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la figura del desacato, que es el estatus, digamos, que impuso el Tribunal Supremo de Justicia a la Asamblea Nacional y por qué razones? ¿Bajo qué asideros? Sí, en las pasadas elecciones parlamentarias, como todo el Perú lo sabe, la oposición logró una mayoría contundente, calificada en el seno del Parlamento, y esto incluso llevó a que ganáramos los parlamentarios indígenas, que otrora siempre eran ganados por el oficialismo, lo cual llevó a Nicolás Maduro, utilizando el control que tiene sobre el Poder Judicial, con una marramucia jurídica, desconocer el triunfo de estos parlamentarios. Es importante destacar que, al igual que en el Perú, el único que puede calificar a los miembros del Parlamento es el propio Pleno del Parlamento y no el Poder Judicial. Correcto. El Poder Judicial ordenó la desincorporación de estos parlamentarios y el Parlamento en pleno decidió que no, porque no había absolutamente nada que pudiese justificar esta medida. A raíz de eso... Le llamaron desacato. Claro, porque al quitarnos esos 4 parlamentarios indígenas, perdíamos la mayoría calificada en el seno del Parlamento. Y entonces se ha declarado un desacato que la Asamblea Nacional, en el marco de las competencias y de las atribuciones que le confiere la Constitución Nacional, no hizo caso a esta decisión. Correcto. Y es por eso que ahora, valiéndose de esta decisión de desacato, intentan, o ya lo consumaron, arrebatarle las competencias a la Asamblea Nacional. Bueno, y ahora, ¿cómo quedan pues los 167 parlamentarios, ¿no es cierto?, de los que se compone la Asamblea Nacional? 167 parlamentarios, de los cuales 112 de ellos pertenecen a la Mesa de Unidad Democrática, el MUD, es decir, la oposición, y el resto son chavistas. ¿En qué estatus quedan? ¿A qué se van a dedicar? ¿Qué harán? No lo sabemos, porque prácticamente estamos hablando de haber disuelto el Congreso, de haber disuelto la Asamblea Nacional. Bueno, nada, aquí lo que queda es seguir legislando, de conocer esa decisión emanada del moribundo gobierno que lidera Nicolás Maduro, porque debe saberlo todo el pueblo peruano que en este momento el 87% de la población venezolana rechaza el gobierno hambreador, el gobierno corrupto, el gobierno vinculado con ilícitos internacionales que lidera Nicolás Maduro. Lo que va a hacer la Asamblea Nacional es lo que mayoritariamente le ordenó, le entregó como responsabilidad al pueblo venezolano en las pasadas elecciones regionales, que es legislar, representar en función de los más altos intereses del pueblo venezolano, y eso no lo va a impedir alguien que ya sabe que tiene el sol pegándole en la espalda, que sabe que está de salida porque el pueblo lo rechaza, porque el pueblo no lo quiere, y lo que pedimos en este momento asiago, en este momento de crisis en nuestro país, es el acompañamiento internacional. Y así como he dicho en otras oportunidades, hoy lo reitero,
por supuesto agradeciendo todos los gestos de solidaridad que ha tenido con el pueblo venezolano. En este momento el Perú, nuevamente ¿no? le pedimos al presidente Pedro Pablo Kuczynski que evalúe la posibilidad de convocar a un grupo de países amigos de Venezuela para que lidere una gran cruzada que definitivamente marque el inicio del camino hacia una transición a la democracia en nuestro país. Correcto, correcto, señor Pérez Torres. Y no sería la primera vez que digamos, el Perú muestre una vez más una solidaridad hacia Venezuela y desde la presidencia incluso de la República, porque en sendos mensajes el mandatario, incluso desde los Estados Unidos, incluso en la sede de ONU, se ha pronunciado muchas veces en relación a la situación por la que atraviesa Venezuela y de liderar, ¿no es cierto?, un movimiento regional que busque poner coto a esta situación en Venezuela. Entonces, para entender la figura muy bien, la Asamblea Nacional queda disuelta, está, digamos, ¿en qué condición en este momento asume sus funciones lo que equivaldría, digamos, al Poder Judicial peruano, el Tribunal Supremo de Justicia? Sí, es algo así. Pero es lo que se pretende hacer, porque quien realmente con esta decisión queda al margen de la Constitución y de las leyes del Tribunal Supremo de Justicia es quien está siendo desconocido por el pueblo al pretender arrebatar la decisión popular que puso allí a todos estos parlamentarios que están legislando en función del pueblo. Democráticamente, ¿no es cierto? Y claro además que sí. que Nicolás Maduro, por supuesto, ha aplaudido esta decisión, ¿no es cierto?, del Supremo, ha aplaudido, se ha manifestado, digamos, contento, pues, por la decisión del Supremo de, en principio, de tener ese tema de desacato por no haber cumplido, según lo que señala la Asamblea Nacional, diversas sentencias, ¿no es cierto?, del Poder Ejecutivo. Bueno, por otra parte, el representante, el señor Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, ha señalado, no solo ha deplorado este hecho al cual considera una ruptura del orden democrático en su país, sino que ha hecho un llamado a las calles. ¿Qué va a pasar ahora en Venezuela? Es que es así. Esto definitivamente va a hacer que un pueblo, y ojo, Nicolás Maduro ha colocado en este momento a Venezuela sobre un enorme barril de pólvora, porque no solamente se trata de que en este momento, utilizando el control que tiene sobre el Poder Judicial, sobre el Tribunal Supremo de Justicia, consumado un golpe de Estado en contra de la democracia en nuestro país, sino que debemos recordar que en este momento no hay comida, no hay medicina, no hay seguridad, no hay ningún tipo de garantía en cuanto a garantizar las necesidades mínimas básicas del pueblo venezolano, y definitivamente el pueblo que lo viene rechazando de manera contundente no va a aceptar este tipo de tropelías y se va a lanzar a la calle, y ojalá sea de manera pacífica, de manera cívica, porque tampoco estamos aupando hechos violentos, pero Nicolás Maduro será el responsable de lo que comience a suceder en Venezuela, y que ojalá no sea una espiral de violencia frente al malestar del pueblo, que no solamente se ve atrapado en la encrucijada de no tener comida, sino ahora también de no tener democracia en nuestro país. Bueno, y hace tiempo que muchos señalan que ya no hay democracia en este hermoso país, en este vecino, en este país, digamos, hermano de la región, ¿no es cierto?, como es Venezuela. El señor Borges ha dicho, además, Venezuela tiene hambre de justicia, no solamente tiene hambre de comida, es un país en el que no hay medicina, no hay respeto por los derechos humanos, no hay comida, efectivamente, no hay medicamentos. ¿Qué va a pasar ahora con Venezuela? Y me pregunto también por el tema de la ruptura, una vez más, de ese orden democrático institucional. ¿Qué mensaje le daría usted a sus compatriotas, ¿no es cierto? Porque una convulsión social reflejada en violentas protestas y marchas en las calles realmente no es lo más saludable para el hermano país bolivariano, ¿no? Sí, mire, lo importante es destacar algo, oiga bien. Nosotros hoy en la tarde vamos a solicitar formalmente, con todo el respeto, la admiración y la gratitud que tenemos hacia el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que ha sido solidario con el sufrimiento de nuestro pueblo en todo momento, le vamos a solicitar que evalúe la posibilidad de que el Perú convoque con carácter de urgencia a una reunión de cancilleres en el seno de la OEA para que se discuta esta gravísima situación que se está presentando, que se está registrando en este momento en Venezuela, y que solamente puede ya desde este mismo instante calificarse a Nicolás Maduro como el nuevo dictador del hemisferio, sin ningún tipo de reacomodos en cuanto a adjetivos, porque es lo que es. Nosotros aspiramos. Así que, como lo ha hecho el Perú, que de manera decidida, gallarda, no solamente el gobierno, sino el legislativo, el pueblo en general,
el resto de los países del continente, y una vez por todas entiendan que muy por encima de los intereses que puedan tener los países está el bienestar, la libertad, la paz de un pueblo, que en este caso es el venezolano, que obviamente en este momento está clamando por la solidaridad de los hermanos de toda la región. Ahora, recordemos un poco el origen de la disputa, ¿no? Del llamado desacato que ha impuesto el Supremo de Justicia sobre la Asamblea Nacional. ¿A qué se debió? Ahí hay un tema de la ley de hidrocarburos, me parece, en la que señalaban, por ejemplo, que se podría constituir empresas mixtas. ¿Puede explicarnos un poquito de este punto jurídico? Sí, ahí la decisión leonina, la decisión oprobiosa que ha tomado este Tribunal Supremo de Justicia, que actúa como una dependencia más del Partido Socialista de Venezuela, era un recurso de interpretación sobre la ley de hidrocarburos, y sobre la base de esa solicitud de interpretación de la ley de hidrocarburos comenzaron a desarrollar toda una suerte de dialéctica sobre el desacato, sobre la no desincorporación de estos 4 parlamentarios indígenas, con los cuales la oposición hace la mayoría calificada en el Parlamento venezolano, y allí fueron hilando de manera realmente perversa toda una serie de argumentaciones que finalmente derivó en decir que hasta tanto, o sea, que como quiera que la Asamblea Nacional está en desacato, el Poder Judicial asume todas las competencias y todas las decisiones que pueda tomar el Parlamento. Pero no solamente ¿Se trataba acá para ustedes? ¿Se ha tratado de alguna leguleyada acá? Claro, pero no solo eso, porque no solo es que han asumido las competencias del Parlamento venezolano, sino que han anulado con esta decisión, y así lo dice de manera expresa la sentencia, y Julio Borges, bueno, se le escapó esto en este momento, han anulado todas las decisiones que ha tomado la Asamblea Nacional desde el mismo momento en que se instaló, lo cual también resulta muy grave, porque deja en el limbo no solamente al país, sino a muchísimas decisiones que se han tomado en relación a compromisos con el exterior, a nivel internacional, y que obviamente esto también tiene que ser visto con muchísima atención. No solamente que le arrebataron las competencias al país, al Parlamento, sino que además se cancelaron, se suspendieron, se anularon todas las decisiones que había tomado el Parlamento venezolano. Además, es más que suspicaz, fíjese, señor Pérez, porque esta asamblea históricamente se ha constituido con gente de la oposición, vale decir liderada por la oposición venezolana, ¿no es cierto? Es correcto, pero mira, para que tenga una idea, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia está conformada por 7 magistrados. 4 de esos magistrados, 4, son ex candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela que participaron en las últimas elecciones parlamentarias, y como perdieron las elecciones, fueron designados por la anterior Asamblea Nacional que controlaba a Nicolás Maduro como magistrados. Claro, así es. Y fueron a conformar precisamente, ¿no es cierto?, el Tribunal Supremo de Justicia. O casualidad, dice usted, ¿no es cierto, señor Pérez Torres? O casualidad. Bueno, no sé qué vamos a ver ahora qué sucederá, porque no estamos hablando de disolver propiamente, no es Maduro quien ha dicho disolver el Congreso, sino es la propia instancia judicial suprema la que en todo caso se enrola ahora en las funciones de la Asamblea Nacional, vale decir, los congresistas. ¿Qué van a hacer ustedes ya, representantes de la Mesa de Unidad Democrática, para terminar? Claro, pero es importante algo. Cualquiera pudiese decir, la decisión no la tomó el Ejecutivo venezolano, pero el Ejecutivo, el presidente, bueno, Nicolás Maduro, porque si él no reconoce a la Asamblea Nacional, yo tampoco lo reconozco como presidente. Nicolás Maduro aplaudió esa oprobiosa, esa ilegal e inconstitucional decisión de este Tribunal Supremo de Justicia, con lo cual abiertamente queda desenmascarado ante la comunidad nacional e internacional. Bueno, en palabras del señor Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, debieran haber inmediatamente nuevas elecciones presidenciales en Venezuela. Muchas gracias por ese contacto telefónico y para tratar de entender un poco mejor de qué se trata este nuevo capítulo bajo el gobierno de Nicolás Maduro